La noche en que todo comenzó, Sabi se encontraba completamente sola en su casa. Sus padres habían salido por unas horas y no regresarían hasta bastante tarde, así que ella se había encerrado en su habitación, como acostumbraba a hacer cuando quería pasar tiempo con sus mascotas. Sobre un mueble junto a la cama tenía varias jaulas cuidadosamente acomodadas, cada una con pequeños ratones que Sabi había criado desde que eran muy pequeños. Los quería muchísimo. Se encargaba de alimentarlos, limpiar sus jaulas y revisar constantemente que ninguno estuviera enfermo. Para Sabi no eran simples mascotas. Eran su familia y, en cierto modo, los consideraba como sus propios hijos. Entre todos sus ratones había unos especialmente extraños. Habían nacido unidos entre sí y, debido a su condición, nunca habían podido separarse. Sabi los cuidaba con una atención casi obsesiva. Se aseguraba de que tuvieran suficiente comida y espacio, y pasaba largos ratos observándolos mientras dormían juntos. Aquella noche, sin embargo, algo en ellos había cambiado. Mientras Sabi estaba sentada frente a las jaulas, comenzó a notar que todos permanecían inmóviles, mirando hacia el mismo lugar de la habitación. La puerta. Al principio Sabi pensó que simplemente habían escuchado algún ruido del exterior. La casa estaba demasiado silenciosa y cualquier sonido podía parecer extraño durante la noche. Sin embargo, después de unos minutos, los ratones comenzaron a comportarse de una manera que nunca había visto. Se amontonaron en una esquina de sus jaulas y comenzaron a moverse desesperadamente, como si intentaran alejarse de algo que solamente ellos podían ver. Entonces se escuchó un sonido en el pasillo. No fue un golpe fuerte ni algo que pudiera confundirse con el viento. Fue un ruido lento y pesado, parecido al de alguien caminando descalzo sobre el suelo. El sonido avanzó por el pasillo hasta detenerse justo frente a la puerta de Sabi. Ella permaneció inmóvil. Los ratones dejaron de moverse. Durante varios segundos no ocurrió absolutamente nada. Entonces la manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Sabi se levantó de golpe y aseguró la puerta. El movimiento se detuvo inmediatamente. Permaneció junto a ella durante varios minutos, esperando que algo volviera a ocurrir, pero el pasillo quedó completamente silencioso. Cuando finalmente se alejó, descubrió algo que no había estado allí antes. Sobre la pared, justo encima de las jaulas, había una palabra escrita con una sustancia oscura. Ghost. Sabi no pudo dormir aquella noche. Al día siguiente intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla. Limpió la pared y borró la palabra, pero cuando regresó de la cocina encontró nuevamente las letras en el mismo lugar. Esta vez eran más grandes. La situación llegó a un punto en el que Sabi dejó de salir de su habitación incluso cuando sus padres estaban en casa. Una madrugada, mientras revisaba a sus ratones, descubrió que uno de ellos había desaparecido. Sabi buscó durante horas. Revisó cada rincón de la habitación, movió los muebles y vació completamente el armario. Finalmente encontró al pequeño animal detrás de una de las jaulas. Estaba vivo. Pero había algo extraño. Tenía los ojos completamente abiertos y permanecía mirando hacia la puerta. Sabi siguió su mirada. La puerta estaba entreabierta. A partir de ese momento, Sabi comenzó a cambiar. Dormía cada vez menos y permanecía despierta durante horas observando las jaulas. Su habitación se convirtió en un lugar oscuro y desordenado. Las cortinas permanecían cerradas permanentemente y las luces casi nunca se encendían. Los únicos sonidos constantes eran los movimientos de los ratones y los pequeños ruidos que provenían del interior de las paredes. Con el tiempo, Sabi empezó a creer que los ratones eran los únicos seres que realmente podían entenderla. Cuando uno desaparecía, ella entraba en un estado de desesperación absoluta. Y cada vez que encontraba nuevamente la palabra Ghost en alguna parte de la habitación, sentía que estaba más cerca de descubrir quién estaba detrás de todo. Hasta que una noche desaparecieron todos. Sabi despertó de madrugada y encontró las jaulas abiertas. No había ningún ratón. La habitación estaba completamente vacía. Sabi comenzó a buscarlos desesperadamente. Registró la casa entera, pero no encontró ni uno solo. Cuando regresó a su habitación, descubrió que todas las paredes estaban cubiertas con la misma palabra. Ghost. Fue entonces cuando escuchó pequeños pasos debajo de su cama. Sabi se quedó completamente quieta. Los pasos continuaron.
No eran los de una persona. Eran pequeños. Rápidos. Numerosos. Parecían cientos de pequeñas patas moviéndose simultáneamente bajo el suelo. Sabi miró lentamente hacia abajo. Y en ese instante comprendió que los ratones nunca habían estado huyendo de aquello que se encontraba en la habitación. Habían estado intentando advertirle. Después de aquella noche, Sabi desapareció. Sus padres encontraron su habitación completamente destrozada y las jaulas abiertas. No había señales claras de dónde había ido. Solamente encontraron una última marca en la pared, mucho más grande que las anteriores. Ghost Sabi. Durante los meses siguientes comenzaron a circular historias sobre una figura que aparecía de madrugada cerca de casas donde había animales pequeños. Nadie conseguía verla durante suficiente tiempo como para describirla correctamente. Las cámaras siempre parecían fallar cuando aparecía y, en las grabaciones que lograban conservarse, solamente se distinguía una silueta inmóvil observando desde la oscuridad. Lo más extraño era que, después de cada aparición, siempre quedaban pequeños rastros alrededor de las casas. Con el tiempo, el nombre de aquella figura comenzó a extenderse. Ghost Sabi. Nadie sabía qué había sido de la niña que amaba tanto a sus ratones. Nadie sabía qué había encontrado aquella noche debajo de su cama. Y nadie sabía si la criatura que aparecía en las grabaciones realmente era Sabi. Pero una antigua grabación encontrada dentro de su habitación contenía algo que todavía no ha podido explicarse. La cámara apuntaba directamente hacia las jaulas vacías. Durante horas no ocurrió nada. Hasta que, exactamente a las 3:17 de la madrugada, todas las jaulas comenzaron a moverse al mismo tiempo. Después apareció una sombra detrás de ellas. La figura permaneció allí durante varios segundos antes de acercarse lentamente a la cámara. La grabación terminó justo antes de que pudiera verse su rostro. Sin embargo, en el último fotograma aparecía algo detrás de la figura. Decenas de pequeños ojos observaban desde la oscuridad. Y debajo de la imagen, escrita sobre la pared, había una última palabra. Ghost.